Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 4, y vamos a tener una lectura del versículo 32 hasta el capítulo 5 y versículo 11. Hechos 4, versículo 32, y quizás iría bien que nos pusiéramos de pie para tener esta lectura, y luego ya tendremos tiempo de estar sentados. Hechos 4, versículo 32 hasta el capítulo 5 y versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hasta aquí la lectura, gracias, podéis sentaros. Y estamos viendo en el libro de los Hechos la vida de la iglesia. Pudimos ver en el capítulo 2 el nacimiento de la iglesia cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés en Jerusalén, y la poderosa predicación que el Señor usó para salvar a 3.000 personas, con la predicación de Pedro. Más adelante vemos cuando Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración, cómo se encontraron con un hombre cojo de nacimiento, el Señor lo sanó, y también Pedro aprovechó la oportunidad para predicar el Evangelio, y también nos dice que 5.000 personas creyeron. A partir de ahí Lucas ya no nos da números. Yo creo que Lucas ya se pierde, 3.000, 5.000, a partir de aquí Lucas ya nos dice, y muchos creyeron en el Señor, muchos se convertían, muchos obedecían al Evangelio. Y es interesante cuando queremos estudiar la vida de la iglesia, pues irnos al libro de Hechos. Ahí vemos los orígenes, el nacimiento de la iglesia, cómo empezó a extenderse, a progresar, cómo el Evangelio se fue propagando y cómo muchos fueron añadidos a la iglesia, los que habían de ser salvos, nos dice la Escritura. Lo cierto es que Jerusalén en aquel tiempo estaba siendo convulsionada con el mensaje del Evangelio. Estaba experimentando una verdadera revolución social debido a una transformación espiritual. Ya no eran aquel grupo pequeñito, aquellos 12 apóstoles del Señor, aquellos discípulos del Señor, aquellos 120 que estaban en Pentecostés, en el aposento alto, ya no, ya eran 3.000, 5.000, ya eran muchos. Supongo que los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos estarían asombrados, escandalizados de lo que estaba ocurriendo. Lo veremos en otras ocasiones en el pasaje que continúa en el capítulo 5, donde continuaban tratando de detener el progreso del Evangelio, algo que no podían, porque eso es luchar contra Dios, lo cual es imposible. Pero aquí vemos la vida de la iglesia.
Y es precioso cuando lees la vida de la Iglesia en sus orígenes, pero Lucas nos lo da en su totalidad. Nos dice lo bueno y nos dice lo malo. No nos esconde las cosas, nos da nombres y nos dice pecados de la Iglesia. Y en esta mañana pues queremos considerar un poquito lo que hemos leído en este pasaje como tres bloques. Primero vamos a ver el primer bloque de la Iglesia, después vamos a ver a un señor llamado José, al que los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, y después vamos a ver a Ananías y Safira, que también eran parte de la Iglesia del Señor. Así que vemos en primer lugar estos protagonistas, la Iglesia. Sabéis que Pedro y Juan habían sido encarcelados por predicar en el nombre del Señor a raíz de la sanidad de aquel cojo, y cuando fueron puestos en libertad, leímos la última vez, que fueron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes les habían dicho, ¿verdad? Les habían prohibido terminantemente hablar en el nombre de Jesús. Y allí la Iglesia unida, ¿qué es lo que hizo? Oró al Señor. Unánimes elevaron su voz al Señor. Y es cuando elevaron esa preciosa oración que empieza: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, ¿verdad? Y continúa esa oración, pero vemos esa característica de la Iglesia. Dice unánimes. Era una Iglesia unida. En Hechos 4:32, que es el primer versículo que hemos leído hoy, dice: y la multitud de los que habían creído, esto es la Iglesia, eran de un corazón y un alma. ¿Nos está hablando de qué? Nos está hablando de unidad. Nos está hablando de unidad. Todos sentían una misma cosa, todos pensaban una misma cosa. Eran de un corazón y un alma. Ilustra perfectamente esta realidad. Y vimos cómo era una característica de la Iglesia. La unidad de la Iglesia es evidencia de la bendición de Dios. Cuando los creyentes sienten una misma cosa y piensan una misma cosa, es cuando los creyentes están siendo guiados por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que es el que mora en cada creyente. Aquella iglesia recién nacida estaba experimentando esa unidad entre los creyentes, y no eran tiempos fáciles. No eran tiempos fáciles, como he dicho, porque había oposición de parte de los líderes de Israel. Había esa oposición. Les estaban diciendo: no podéis hablar ni enseñar al pueblo en el nombre de Jesús. Había oposición al Evangelio. Y no eran tiempos fáciles porque muchos creyeron en poco tiempo. Ahí estaba la mano del Señor. Muchos creyeron en poco tiempo. ¿Cómo podía la Iglesia ser guiada cuando habían tantos recién convertidos? Tantos recién nacidos a la vida espiritual. Tantos que necesitaban ser enseñados en la palabra de Dios. Y no eran tiempos fáciles. Sin duda la gracia de Dios estaba allí en medio, ¿verdad? Y esta era la labor que el Señor encargó a los suyos: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esa es la labor de la Iglesia. Esa fue la labor de la Iglesia. Esa, al principio, en sus orígenes, fue la labor de la Iglesia en toda la historia, y es la labor de la Iglesia hoy día. La predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y cuando abrimos las Escrituras, lo que estamos escuchando es qué es lo que el Señor dijo, qué es lo que el Señor me quiere decir, qué es lo que el Señor me quiere enseñar. Porque lo que el Señor desea es transformar nuestras vidas de día en día. Y necesitamos, como un cubo de agua sucia, que caiga un buen chorro de agua limpia, para que el agua sucia salga. Y en muchas ocasiones nuestros corazones son así. Necesitamos el poder de la palabra de Dios para traer limpieza a nuestras vidas. Vemos que la labor de la Iglesia en aquellos tiempos era difícil, por la oposición y por el rápido crecimiento de la Iglesia, donde muchos creyeron en el Señor. Dice: y ninguno, en el mismo versículo, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. De una forma natural habían perdido todo apego a las cosas materiales. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Común, unión, comunión. Oraban unidos, eran de un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo alma, una misma alma, y después participaban de los bienes materiales de una forma común también.
habían experimentado en varias ocasiones la llenura del Espíritu Santo y la bendición que ello representa. Y lo material pasó a un lugar secundario. Y esta es la prioridad correcta para el cristiano. ¿Verdad? El hermano Moisés lo ha mencionado en esta mañana. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, las cosas, ¿qué cosas? Las cosas necesarias para la vida os serán añadidas. La prioridad correcta para la Iglesia del Señor es esta. Primero las cosas espirituales y después las otras cosas, las cosas materiales. Esto es lo que se evidencia en el siguiente versículo 33. Dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué ves aquí? Ves las cosas espirituales. Las cosas espirituales. Con gran poder. ¿Pero esto qué era? Esto era una contestación a las oraciones. ¿Recordáis en el pasaje anterior que habían orado? Dice: Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, dice en el versículo 29 y 30 del capítulo 4. Habían estado orando por esto. Y aquí tienes la contestación. Con gran poder los apóstoles daban testimonio, con todo denuedo hablaban la palabra de Dios. Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, aquello que querían acallar los principales sacerdotes, ¿verdad? Los saduceos, que no creían siquiera en la resurrección. Con gran poder daban testimonio. ¿Ves el énfasis espiritual? No ves un énfasis material. Lo primero en la Iglesia debe ser el énfasis espiritual. No es el énfasis material. Es, como ha dicho el hermano, amar al Señor, amar al prójimo. Dice: y abundante gracia era sobre todos ellos. Lo material pasa a ser secundario. Muchos de los que habían creído eran personas pobres, pero no todos. Nos dice la Escritura que había quien tenía casas y heredades, versículos 34-35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto no es comunismo cristiano, esto es amor cristiano en acción. Cuando lo espiritual ocupa la prioridad de nuestros corazones, lo material pasa a ser secundario. Muchos que habían creído eran pobres, pero otros muchos no. Tenían posesiones, tenían heredades, tenían casas. ¿Y qué es lo que hacían? Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Estaban dispuestos a vender sus posesiones y el dinero lo ponían a los pies de los apóstoles. No para que los apóstoles se enriqueciesen, sino para que los apóstoles administrasen según la necesidad. Aquella iglesia que oraba unida, que era de un corazón y un alma, compartían también entre ellos lo material según la necesidad. No era para que todos tuvieran lo mismo, eso sería el comunismo, ¿no? Todos tengan lo mismo. Tú tienes un coche, yo tengo el mismo coche. Tú tienes un traje, yo tengo el mismo traje. No es para que todos tuvieran lo mismo, sino que la abundancia de unos supliera la escasez de otros. Y ahí también se manifestaba la gracia de Dios. Ahí se veían realmente las conversiones genuinas, de corazón. Se veían los que amaban al Señor, los que ponían primero las cosas espirituales y después las cosas materiales. Encontramos otra referencia a esto en el capítulo anterior, capítulo 2, versículo 44, también nos habla de la vida de la iglesia. 2:44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vemos lo mismo, vemos exactamente lo mismo. Era repartido según la necesidad. Jesús también había dado ciertas enseñanzas al respecto. ¿Os acordáis en Mateo 6, cuando no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. También en Lucas
Jesús dijo a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Está el mismo énfasis. Allí donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Que vuestro tesoro no esté en las cosas materiales, temporales, que hoy están y mañana no están. Que estén verdaderamente puestos en las cosas espirituales, en las cosas de los cielos, en los cielos. ¿Recordáis también aquel joven rico que vino a Jesús? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues no mates, no hurtes, ama a Dios, ama a tus padres. Todo eso lo he hecho desde mi juventud. Pero el Señor sabía lo que había en su corazón. ¿Y qué le dijo? Anda, vende lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Y el joven que hizo se fue triste porque tenía muchas riquezas. Él tenía otro Dios. No podía estar el Señor en su corazón cuando había otro Señor, el Dios de las riquezas, ¿verdad? El amor a las riquezas, a las posesiones. Así que la enseñanza de Jesús vemos cómo se refleja en la vida de la Iglesia, cuando aquellos hermanos pues que veían la necesidad de otros hermanos pobres que había entre ellos, pues vendían. Tengo una propiedad, pues la vendo y traigo lo que saco, lo que he vendido, a los pies de los apóstoles, y ellos lo administran correctamente. Y Lucas nos está pues explicando todo esto, la vida de la Iglesia. A partir de ahora nos introduce un caso concreto, específico, con nombre. Nos habla de Bernabé, versículos 36 y 37. Entonces José, es la única vez en las Escrituras que se le menciona aquí como José, que era su verdadero nombre, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No era el único que había hecho esto. Ya lo hemos visto en el capítulo 2 y en los versículos anteriores. Otros habían hecho esto. Otros que son anónimos, que no tenemos sus nombres, pero que el Señor conoce. Habían vendido sus propiedades y habían puesto el dinero a los pies de los apóstoles para suplir las necesidades de los hermanos pobres. Pero aquí nos da el nombre de José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Bernabé, José, en primer lugar, significa Dios añada. ¿Recordáis? Es cuando Raquel tuvo su primer hijo de Jacob. Le nació José y le puso y dijo Dios añada, y Dios le añadió después otro hijo, ¿no? Tuvo a Benjamín. Es un nombre hebreo, pero los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Ahora, sobrenombre es el nombre que se da a una persona en vez del suyo propio y que generalmente hace referencia a algún defecto, cualidad o característica particular que lo distingue, un sobrenombre. Y en las Escrituras encontramos muchas referencias a sobrenombres. ¿Recordáis a Jesús cuando llamó a Simón el pescador? Le puso por sobrenombre Pedro, ¿verdad? Ya no era conocido como Simón o Simón Pedro, ¿verdad? El sobrenombre que le había puesto el Señor. Judas Iscariote es un sobrenombre, no era el apellido, era un sobrenombre de Judas. O Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, conocido también como Juan Marcos, ¿verdad? Había costumbre de poner sobrenombres. Y los apóstoles pusieron por sobrenombre a este José el nombre de Bernabé. ¿Cómo sería el tal José para que los apóstoles le pusieran ese sobrenombre, que significa hijo de consolación? Seguramente tenía un carácter que hacía honor a ese nombre, hijo de consolación. Los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Y ahí lo vemos en el libro de los Hechos, a Bernabé. Nos dice aquí que era levita, nacido en la isla de Chipre. No sabemos el caso por el que Bernabé nació en Chipre, pero vemos que ahora se encontraba en Jerusalén. Vemos que había creído en el Señor, había nacido de nuevo. Y de hecho en Jerusalén tenía parientes
tenía parientes, precisamente Juan Marcos, no dice la Escritura, era su sobrino, y María, la madre de Juan Marcos, también era pariente, hermana o familiar muy cercano a Bernabé. Lo cierto es que allí se encontraba en Jerusalén. Y la primera mención que nos dice de este José, de este Bernabé, es en el versículo 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bien, hizo lo mismo que otros ya habían hecho. Tengo una heredad, la vendo y trae el dinero a los pies de los apóstoles. Posiblemente es mencionado por nombre por dos cosas. En primer lugar, por el posterior desarrollo, su testimonio en el posterior desarrollo de la Iglesia y en la evangelización junto al apóstol Pablo. Bernabé es conocido. Tú lees el libro de los Hechos y aparece Bernabé aquí y allá. Pero también es mencionado en claro contraste con Ananías y Safira, que veremos después. Si fijáis en el versículo 1 del capítulo 5 dice, pero, ¿verdad? Bernabé vendió la heredad y trajo el precio a los pies de los apóstoles, pero cierto hombre llamado Ananías, esto lo veremos después. Por ahí encontramos a Bernabé. Se nos menciona a Bernabé como un ejemplo de una persona generosa, al igual que otros que no son mencionados por nombre. No había ningún mandamiento ni obligación de vender sus propiedades. Esto es para subrayarlo. No había ningún mandamiento ni obligación para vender sus propiedades. No lo había. Los que vendían sus propiedades lo hacían voluntariamente, sin ninguna coacción. No encontramos en ningún lado en las Escrituras ni que Pedro ni que Juan fueran diciendo, ¿por qué no vendes lo que tienes y traes el dinero? Ayudamos a los pobres. No lo ves. O sea, cada uno tenía sus propiedades que eran suyas. Y aquel que lo vendía lo hacía voluntariamente, sin ninguna coacción. El dinero de la venta también era algo personal. Tú lo has vendido, es tu propiedad, tú lo has vendido, el dinero es tuyo. No hay ninguna discusión, ¿verdad? Bernabé vendió su heredad y trajo el dinero a los apóstoles para que lo administrasen según la necesidad. Esta es una acción que le honra y que seguramente muchos fueron bendecidos por ese testimonio de amor. Manifiesta que su prioridad eran las cosas espirituales. Él tenía esa heredad y, bueno, su amor por Dios era mayor que su amor por las cosas terrenales. Y esto es lo que él hizo. El testimonio de su vida que vemos en el libro de los Hechos manifiesta el corazón de este hombre. Bernabé fue quien trajo a Pablo ante los apóstoles cuando nadie quería juntarse con él. ¿Recordáis Pablo? Saulo de Tarso, camino a Damasco, el Señor se le apareció y él creyó en el Señor. Nació de nuevo. Y cuando volvió a Jerusalén, no, con este no lo queremos juntar. Lógico, ¿verdad? Había perseguido a la iglesia, había arrastrado a hombres y a mujeres a la cárcel. Era perseguidor de la iglesia. Y fue Bernabé aquel que cogió a Pablo y lo llevó a los apóstoles, hijo de consolación. En el capítulo 11 de Hechos vemos a Bernabé que fue enviado por la iglesia de Jerusalén a Antioquía, donde algunos habían creído. ¿Ves, Bernabé? ¿Ves Antioquía? A ver qué pasa allí. Y allí Bernabé fue enviado por la iglesia. También en el capítulo 11 vemos cómo volvió a buscar a Pablo, que estaba en Tarso, de Cilicia, para llevarlo a Antioquía y trabajar en la obra allí, en la iglesia en Antioquía. También en el capítulo 11 lo vemos como portador de las ofrendas de los hermanos de Antioquía para los hermanos de Judea. Era el mensajero, aquel que llevaba las ofrendas de aquella iglesia para los hermanos pobres que estaban pasando necesidad en Judea. En el capítulo 13 fue uno de los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, Bernabé. También fue llamado por el Espíritu Santo junto con Pablo para llevar el Evangelio por toda Asia. Apartadme, dijo el Espíritu Santo, a Bernabé y a Pablo para la obra a la que los he llamado. En el capítulo 15 vemos cómo tuvo una parte activa y de testimonio en el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, diciendo lo que el Señor estaba haciendo entre los gentiles, ¿verdad? Cómo el Señor estaba obrando y salvando a los gentiles. Y también en el capítulo 15, después de que se separó del apóstol Pablo, continuó la labor evangelizadora en Chipre, que era su tierra natal, con Juan Marcos, que era su sobrino.
Ahí vemos la trayectoria de Bernabé, cuyo primer testimonio que tenemos de él es que era hijo de consolación y que tenía una heredad que vendió y lo puso a los pies de los apóstoles. Este es el testimonio. Hasta aquí todo vemos pues bien, ¿no? La iglesia unida, creciendo, un corazón, un alma, se repartían sus bienes, oraban juntos, participaban de las cosas. Tenemos el caso específico de Bernabé, pero ahora pues entra otra cosa, ¿verdad? Entra otro aspecto que Lucas nos narra aquí, y algo que marcó a la iglesia. Esto no fue algo que pasó desapercibido y que nadie se enteró. Esto es algo que marcó a la iglesia y que fue manifiesto a todo y que ha tenido tal trascendencia que el Señor ha querido dejarnos registro incluso para nosotros en el día de hoy. Y es este cierto hombre llamado Ananías con Safira, su mujer. Nos dice lo mismo: vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Vemos el claro contraste, ese pero del versículo 1. Ananías y Safira hicieron lo mismo, ¿no? Vendieron una heredad. Es muy posible que Ananías y Safira querían tener el mismo buen testimonio que Bernabé, pero no estaban dispuestos a darlo todo. Ellos vendieron, nos dice, una heredad. No significa que fuese la única. En el caso de Bernabé, dice Bernabé, como tenía una heredad. En el caso de Ananías y Safira nos dice que vendieron una heredad. A lo mejor tenían 2, o 3, o más. Vendieron una heredad. Y posiblemente motivados por el buen testimonio que recibió Bernabé, la gratitud quizás de muchos hermanos por la acción que había hecho, fueron movidos a aparentar algo que sus corazones no estaban dispuestos a hacer. Trajeron solo una parte, pero quisieron dar la apariencia de darlo todo. Este fue un pecado de hipocresía, aparentar algo que realmente no es. La hipocresía es la mentira en acción. Y sabemos quién es el padre de la mentira, ¿verdad? Satanás. La hipocresía es la mentira en acción. Nos dice, sabiéndolo también su mujer. Su mujer participó del pecado de su marido. De hecho, la decisión la tomó Ananías, ¿verdad? Vendió la heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y vemos cómo Safira al final participó del pecado de su marido. Una esposa es la ayuda idónea de su marido, no cuando es cómplice del pecado, sino cuando es de influencia espiritual. Ananías o Safira, como ayuda idónea, debía de haberle dicho a Ananías, no está bien. Si quieres dar una parte, di que das una parte. Si lo quieres dar todo, dalo todo. Pero no, vamos a decir que lo damos todo, pero damos una parte. Entonces no fue la ayuda idónea que debían. La esposa que ama al Señor va a ser de estorbo a los pecados de su marido y viceversa. Esto es interesante. No es ser cómplices, sino es ser de estorbo al pecado. Esa es la ayuda idónea. De alguna forma el apóstol Pedro recibió una revelación del Señor para tratar el pecado de Ananías. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. De alguna forma el Señor reveló a Pedro, el apóstol Pedro, que Ananías estaba mintiendo, que estaba manifestando un corazón hipócrita, una actitud que no se correspondía con lo que había en su corazón.
A los hombres se les puede engañar, pero a Dios jamás. Él conoce hasta lo más recóndito del corazón del ser humano. Vemos, según estos versículos, cómo no tenían ninguna obligación de vender su heredad. No tenían ninguna obligación. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Dice, reteniendo la heredad, ¿no se te quedaba a ti? ¿No era tuya? Ya era tuya. Y vendida, ¿no estaba en tu poder? El dinero de la venta también es tuyo. No tenía ninguna obligación, ni de vender su heredad, ni de traer el dinero, para que fuese administrado por los apóstoles. Aquellos que lo hicieron movidos por el amor al Señor, que no era lo que movía a Ananías y Safira, no era el amor al Señor. Dios mira el corazón más que la cantidad. ¿Recordáis aquel día que Jesús estaba con sus discípulos en el templo viendo cómo ponían las ofrendas? Y venían muchos ricos que ponían mucho dinero en las ofrendas del templo. Bueno, ¿qué es lo que le llamó la atención al Señor? Dice, una viuda muy pobre que puso todo lo que tenía. Dice, ella ha puesto más que todos los demás. Pero no es cierto, ¿no? Si la mujer puso 2 moneditas y los ricos ponían muchísimo dinero. No, el Señor mira el corazón, no mira la cantidad. Mira el corazón, la motivación. Aquellos ricos ponían de lo que les sobraba. Aquella mujer viuda muy pobre puso todo su sustento. También cuando Caín y Abel trajeron sus ofrendas delante del Señor, nos dice en Génesis 4, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué miró primero? Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Primero quién la trae y después qué trae, ¿no? Y más adelante que nos dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. El Señor estaba mirando cuál era el corazón, tanto de Abel como de Caín. El corazón. Y después la ofrenda, ¿verdad? Pero ¿qué corazón trae? El corazón de Ananías no era recto para con el Señor, vino con engaño e hipocresías. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Esto fue un milagro del Señor. Esto fue un juicio inmediato, y esto fue un aviso para la Iglesia. Dios no siempre obra de la misma manera, pero en este caso fue así. Si Dios obrase de la misma manera, igual ninguno de nosotros estábamos aquí, ¿verdad? Porque todos hemos pecado contra el Señor. En este caso Dios lo juzgó así, de una forma inmediata. Tenemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento, recordáis los hijos de Aarón, aquellos que tenían que entrar en el lugar santo y ofrecer incienso delante del Señor. Nos dice la Escritura que cogieron fuego extraño y se presentaron delante del Señor con fuego extraño. Y nos dice que fuego salió delante de Jehová que los consumió. Allí fueron juzgados en el mismo momento. Dios preservó su santidad en el pueblo de Israel. Y en cierta manera hizo lo mismo con Ananías y Safira, preservar su santidad en la Iglesia. Cuando murieron los hijos de Aarón, lees el pasaje en Levítico 10, y ni pudieron hacer duelo. Y el Señor Moisés le dijo a Aarón, no llores, no te vistas de cilicio, no hagas duelo. Y dice la Escritura, y Aarón cayó. De la misma forma, vemos aquí cuando el Señor juzgó a Ananías, como en el versículo 6, levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. No esperaron 24 horas para ver si había fallecido realmente, fue algo inmediato. No nos dice que le hicieran duelo. Cuando lees en el capítulo 6 que apedrearon a Esteban, dice, hicieron un gran llanto sobre él, y hombres piadosos fueron a enterrar a Esteban. Cuando ves a Ananías, los jóvenes cogieron a este hombre que había recibido todo el juicio de Dios, lo sacaron y lo fueron a sepultar. Vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. El juicio de Dios sobre Ananías trajo un gran temor sobre la Iglesia. Ese temor que lleva a una vida santificada y consagrada al Señor.
Algo curioso es el significado del nombre de Ananías. Ananías significa Dios es misericordioso. Y fíjate por dónde recibió el juicio de Dios de una manera, de una forma fulminante. Versículo 7 del capítulo 5. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Versículo 9 y 10. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis a intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Safira corrió la misma suerte que su esposo. Lo de Ananías no fue una muerte accidental, no fue que le dio un paro cardíaco en aquel momento, fue un juicio divino, y la muerte de su esposa lo evidencia, porque a su mujer le pasó exactamente lo mismo. Allí mismo cayó y expiró. El Dios misericordioso que ama a su iglesia fue glorificado por medio de juzgar el pecado. Aquella primera mancha de pecado en la iglesia fue extirpada por medio de un juicio divino. Hasta aquí no ves pecado en la iglesia, ¿verdad? Pero ahí sale, ahí aflora. Y Dios lo juzgó. Ha habido otros casos de juicio de Dios sobre los creyentes. En 1 Corintios 11, Pablo habla acerca de aquellos que participan de la Santa Cena indignamente. Dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Este es el juicio de Dios sobre su iglesia. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Por 2 veces nos lo dice. Vino gran temor sobre la iglesia. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es aborrecer el mal, nos dice el libro de Proverbios. Quizás habían perdido Ananías y Safira el temor de Dios. Quisieron aparentar esa generosidad al igual que Bernabé, pero no estaban actuando con sinceridad. Tenían el deseo de ser reconocidos como generosos cuando en realidad estaban ocultando sus hechos. La muerte de Ananías y Safira no significa que ellos no eran salvos, ni que perdieran su salvación. Fue un juicio de Dios ante la primera manifestación de pecado en su iglesia. Fue un solemne acto de disciplina de Dios sobre la iglesia primitiva. Y ahí, en medio de todo este contexto, donde la iglesia estaba unánime, donde participaban de todas las cosas en común, era un corazón, un alma, oraban unánimes, sale esta, ¿verdad? Sale esto, sobresale en el pasaje, en la palabra de Dios, como un aviso del Señor a su iglesia. Si está el Espíritu del Señor, no puede estar el espíritu de mentira. Allí donde debía haber santidad, se estaba introduciendo, ¿verdad?, el diablo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Dios trajo así, por medio de este juicio, un gran temor sobre la iglesia. Y siempre que este pasaje es tratado, creo que Dios es glorificado, porque nos muestra su santidad y su desaprobación al pecado en su iglesia. Acabo leyendo unos versículos. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
¿Qué es lo que hizo el Señor? Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dio su vida, derramó su sangre por la Iglesia. ¿Y qué dice? Versículo 26, para santificarla. Cristo dio su vida para santificar a su Iglesia. ¿Qué significa santificarla? Apartarla del pecado, purificarla. Y en el versículo 27 que dice, una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y acaba diciendo, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo que el Señor quiere? El Señor lo que quiere es sed santos, así como yo soy santo. Lo hemos cantado, el primer himno, ¿verdad? Santo, santo, santo. Y el Señor dice, así como yo soy santo, quiero que vosotros también seáis santos, apartados del pecado. El Señor quiere una iglesia santa, quiere creyentes santos. Y nos deja esta historia un tanto triste en medio de aquel principio de la iglesia donde vemos esa unidad, ese amor fraternal, ese compartir los unos con los otros. Vemos una historia un tanto triste, ¿verdad? Y vino a la iglesia gran temor por ello. Si el Señor actuara de la misma manera, hoy día, sería tremendo. Pero sin duda aquellos que quedaran tendrían gran temor del Señor. El gran temor del Señor es lo que nos va a apartar del pecado, de vivir vidas de hipocresía, de tratar de engañar al Señor, de dejar que las cosas y que el pecado se pase por nuestros corazones de cualquier manera. El temor al Señor. El Señor dio su vida por su iglesia para santificarla. Si tú eres parte de la iglesia del Señor, Dios quiere que tu vida sea santa, apartada, dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y este episodio de la iglesia pues nos da ese punto, y vino gran temor a la iglesia por ello. Que realmente podamos meditar en nuestros corazones cuál es nuestra forma de vivir y podamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, haciendo su voluntad, apartándonos del pecado, consagrándonos al Señor. Pues que el Señor os bendiga. Amén.